¿Qué tal? Estamos de nuevo aquí en Entre Historias y Mitos. Mi compañero Alberto Márquez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, profe? Muy buenas tardes. Y un servidor, Sergio Guajardo. Eh, Aquí conversando entre colegas con un tema que tratamos con nuestros alumnos y que nos llama mucho la atención. ¿Qué me puedes decir de esto, Alberto? ¿Cuál es el tema del que vamos a hablar esta vez? Excelente, profe. Pues un tema central en nuestros cursos de preparatoria, que es el de la cultura mexicana, el de la identidad nacional de los mexicanos. Nos dimos esta semana a la tarea de tratar de responder una pregunta, la de si existe la mexicanidad. Y esto nos llevó a revisar algunos pues, de los referentes de la cultura nacional, del nacionalismo revolucionario, de la identidad mexicana, y causó bastante curiosidad, ¿no? Alguna lectura que tuvimos de Guillermo Hurtado, un autor mexicano que defiende esta idea de que pues, la mexicanidad es un invento, es un mito y rastrea las raíces de ese mito, de esa ficción, llama él. Y lo que queremos averiguar, lo que nos interesa averiguar es pues, por qué se forma ese mito, qué elementos, qué rasgos lo conforman. Y tenemos una pista, partimos de una pista. Esa pista, y ya a partir de aquí usted nos irá diciendo si es una buena pista que seguir, y es que la cultura o la identidad nacional, la cultura mexicana, tuvo un momento muy importante en el siglo XX de creación, o de consolidación, mejor dicho, de consolidación, ¿sí? Que se presenta un estereotipo que es el que más o menos se ha exportado a todo el mundo, pero que ese estereotipo parte de una visión muy centralizada de la que es la cultura en México y que de hecho viene de que se puede rastrear esa centralización varios siglos atrás. Entonces aquí la pista que queremos averiguar es si es realmente esa cultura mexicana una cultura muy centralizada que deja de lado la diversidad regional y cultural del país. Y quién mejor que profe Guajardo, que tiene una visión más arraigada en el norte, específicamente en Monterrey, para hacer una crítica de esta visión. ¿Sale? Entonces, esa es la cuestión a tratar, profe. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Sí, pues a mí siempre se me ha hecho un tema muy interesante. Es algo que tengo yo muy presente y que vivo todos los días, porque pues gran parte de mi vida crecí en el noreste, en Nuevo León, en Tamaulipas, eh, y de pronto me vengo a vivir a Zacatecas, y aunque tengo raíces aquí, familia aquí en Zacatecas, no había vivido aquí, y cuando empecé a vivir aquí, sinceramente, en algunos aspectos me empecé a sentir un extranjero, porque había pues otras costumbres, otras formas de comunicarse, hasta el lenguaje, este mismo español que hablamos, pues Zacatecas tiene su reburujado, que en ninguna otra parte del mundo dicen reburujado, por poner un ejemplo, ¿no? Este, y eso me llevó a hacer una reflexión. Conozco el texto de Hurtado y estoy totalmente de acuerdo en lo que él plantea de que hay este estereotipo de la mexicanidad, que es un estereotipo artificial, prefabricado, y que tiene un objetivo muy específico, como tú decías, en el siglo XX, en los 20, sobre todo los 30 y 40, cuando se consolida el sistema político mexicano contemporáneo, los presidentes, los sexenios, el partido de Estado, eh, pues viene una centralización de poder. Y, y para tener una centralización de poder y tener un mayor control sobre un país tan grande como México, o sea, México está en los primeros 12 países del mundo en tamaño, en economía, en población. Somos un país muy grande, muy poblado. Este, si México cabe arriba de Europa Occidental y en Europa Occidental hay más de veintitantas naciones, ¿por qué en México va a haber una sola? O sea, en un espacio tan amplio y con tanta población. Eh, y, y para poder gobernar algo así de grande, pues entre más homogéneo sea, es más fácil. Entonces,
en ese afán de centralizar el poder de los presidentes del siglo XX en México, pues también a través de la Secretaría de Educación, a través de diversas ramas del gobierno federal, se buscó generar este estereotipo de que es el mexicano. Y los estudios Churubusco y la época del cine de oro mexicano tuvieron mucho que ver con eso también. Pero hay un trasfondo, o sea, primero tenemos que hacernos conscientes de la diversidad. Yo te decía ahorita que de alguna manera cuando me vine a vivir a Zacatecas me empecé a sentir como un extranjero a 500 kilómetros de donde nací. Pero es que miren, la cultura, la cultura tiene unos elementos básicos y la cultura determina la nacionalidad. Entonces, el elemento principal de la cultura es el lenguaje. Todos los mexicanos hablamos español, pero no nada más todos los mexicanos. Aquí podríamos hablar de una hispanidad, porque españoles, colombianos, argentinos, mexicanos, peruanos, etcétera, todos hablamos español, pero no tenemos la misma nación, porque la nación, pues aparte de llevar un esquema de creencias, valores, conlleva también un pasado común. Y probablemente ya el pasado de Argentina y el pasado de México, aunque fueron parte del imperio colonial español, tienen cosas en común, pues ya se empiezan a separar, ¿no? Y en esa misma historia, pues entran, por ejemplo, elementos migratorios y Argentina llegaron italianos. Aquí en México también, pero más poquitos y no tuvieron tanto impacto. Este, por ejemplo, en Argentina, pues no había los grupos indígenas que había aquí. Entonces, ¿qué es el mexicano? Pues el mexicano es el mestizo. Y entonces en este estereotipo te dicen, es el mestizo de lo indígena y lo español. Pero cuando dicen indígena, desde el centro te hablan de los aztecas o mexicas. Y la verdad es que los mexicas dominaban un 20-25% del territorio que hoy es México. En todo lo demás había otras culturas. Entonces, el michoacano no es mexica, el michoacano es purépecha, ¿sí? El yucateco es maya. Entonces dices, ok, ya entendí, la diversidad de México se da porque en Yucatán son mayas con españoles y en Michoacán son mayas con, perdón, purépechas con españoles. Pero luego también hay otra cosa, que tampoco hay un estereotipo del español, o bueno, hay un estereotipo del español, pero España tiene hasta naciones autónomas adentro que hablan idiomas diferentes y que se quieren separar como los catalanes, ¿no? Entonces, eso le mete todavía más diversidad al mexicano, porque ¿qué español llegó a Yucatán? Pues creo que la mayoría fueron andaluces. Entonces, el yucateco es andaluz con maya. Y el del centro, pues llegaron castellanos, andaluces y mexicas. Y a otras partes fueron tlaxcaltecas. Por ejemplo, en el norte, el poco mestizaje del norte, porque ahí la densidad de población indígena era muy baja y los chichimecas, pues nunca aceptaron la evangelización, prefirieron morir a someterse. Entonces se llevó a tlaxcaltecas. Entonces el mestizo del norte es tlaxcalteca con vasco. Al norte llegaron muchos vascos, ¿sí? Y eso hace que en México haya muchos Méxicos. Y yo me remito a los clásicos que hablan de la identidad del mexicano. Octavio Paz habla de 4 mexicanos. El del norte, que es criollo, el del centro, que es mestizo, el del sur, que es indígena, y habla del mexicano de la costa. Eh, Octavio Paz habla de esos 4 Méxicos y esas 4 mexicanidades. Mientras que, por ejemplo, en sociología hay quienes te dicen, hay como 26 Méxicos diferentes. Y yo siento que están muy relacionados a los reinos de la Nueva España, la Nueva Galicia, el nuevo Reino de León, la Nueva Vizcaya, el Reino de México, la Capitanía General de Yucatán o Chiapas, que era parte de Guatemala, de la Capitanía General de Guatemala. Y entonces más o menos esas regiones tienen un poquito más en común. Pero es que la cuestión de la cultura es bien complicada, porque, oye, es que el lenguaje nos une, sí, todos hablamos español, pero de una ciudad a otra usamos palabras diferentes, ¿sí? Ahorita mencionaba el ejemplo del reburjado, pero incluso nos podemos ir por subculturas. De una colonia en una ciudad a otra se habla diferente.
por el nivel de educación. Por ejemplo, una colonia de clase media alta, donde todo el mundo fue a la universidad y los hijos están en los colegios, tiene una forma de hablar muy diferente a una colonia popular, ¿sí? Entonces, o sea, no existe una cultura homogénea. Se creó porque en el siglo XIX, la historia del siglo XIX mexicano fue una gran lección, porque el siglo XIX tuvo momentos de separatismo. Existió la República de Yucatán, que se gobernó de manera independiente. Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, se separaron un tiempo del resto de la República Mexicana. La República del Río Grande o de la Sierra Madre del Noreste, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Texas en algún momento. De hecho, Texas pues se fue por otras cuestiones, pero hubo separatismos. Entonces, cuando llega Porfirio Díaz le mete orden al país por las buenas o por las malas. Y parte de meterle orden al país fue acabar con esos regionalismos, ¿sí? El ferrocarril, el telégrafo, conectó más a los mexicanos que no se conocían unos con otros. Y entonces, a lo mejor de alguna manera se empezó a homogenizar un poquito la cultura, pero todavía persistían los regionalismos. Después de la revolución, el país es un caos y los gobernantes dicen, si no hacemos que todos los mexicanos se conciban como uno mismo, pues al rato también vamos a tener separatismos o van a salir caudillos regionales y nunca se va a acabar la revolución. Esa es la razón por la que yo creo que existe este estereotipo y que pues es muy lejano. O sea, yo como norteño te diría, pues la comida es parte de la cultura. Pues para mí un taco es tortilla de harina con carne asada adentro, ¿sí? Este, y, y aquí en Zacatecas yo veo que cualquier cosa que pongan en tortilla de harina le dicen burrito. eh, y jamás se van a imaginar que un taco lleva tortilla de harina. La música, oye, es que la música mexicana es el mariachi. Pues para mí en el norte la música es el farafara, el acordeón, el bajo sexto, la guitarra y una tarola. Y se tocan polcas porque llegaron austriacos, llegaron alemanes a Monterrey a trabajar en las vidrieras, a soplar vidrio. Traían ese arte de Bohemia, de Austria, del sur de Alemania, y trajeron el acordeón. Y entonces en el norte tenemos estas polcas que vienen directamente del Imperio Austrohúngaro o del sur del Imperio Alemán, y que son totalmente ajenas para el resto del país. El mismo mariachi, pues el cuarteto de cuerdas del mariage, que es el matrimonio en francés, lo trajeron los franceses. Y en los altos de Jalisco, en el Bajío, en Jalisco, Nayarit, franceses que se empezaron a casar con las hijas de los hacendados, hacían bodas estilo Francia y traían la guitarra y el bajo sexto y el violín. Y entonces los rancheritos de la hacienda decían, oye, es que la hija del patrón se va a casar con un franchute. Oye, ¿y esa música? Que es que el mariachi, mariage, matrimonio en francés, ¿sí? Entonces, ¿es mexicano el mariachi? Ahorita sí, o sea, quien se atreva a decir que no estaría equivocado, pero tiene una raíz francesa y en esa región. Y el mariachi no lo conocieron en Chiapas que tocan marimba o las arpas de Veracruz y el guapango, ¿no? Entonces, desde lo que comemos, la música que oímos, los trajes regionales, de acuerdo tamaulipeca para andar a caballo en el matorral y no arañarte, este, pues, ¿quién usa cueras más que en el noreste? ¿Sí? Y por otro lado vemos, pues, unos vestidos bordados muy bonitos de Oaxaca, y en el norte, pues, no había hilos de colores y las mujeres tenían que trabajar muy duro, no se podían sentar a bordar su ropa para que se viera bonita, era muy austera. Entonces, está toda esta diversidad, ¿no? Eso es lo que yo te podría decir. Pues ahí lo tienen, hay claves que se sumen a las que ya teníamos y que deben de ser investigadas y que podríamos tener una conclusión preliminar, que es la de que la cultura no es algo fijo, la cultura está en constante evolución, es un proceso histórico que admite reelaboraciones, reinterpretaciones constantes, entonces nada más lejos de la verdad que pensar en una cultura como algo esencial.
Y el reto de aquí en adelante para los cursos que estamos impartiendo en la prueba, pues es pensar una forma de la identidad mexicana que se adapte a esa diversidad, pero también a las condiciones del siglo XXI, que también no las tocamos hoy, pero pues las nuevas dinámicas tecnológicas, pues por supuesto que tienen un impacto. El proceso de globalización sería otro tema que podemos marcar y que dentro de unos años pues, va a generar una nueva cultura mexicana y lo que hoy se consideran los referentes de la mexicanidad pues, seguramente serán muy distintos en próximas generaciones. Pues entonces, esto sería todo, profe. Yo con estos puntos podemos sacar nuevas ideas en nuestros cursos y les dejamos la invitación para seguir el canal y estar atento a los nuevos contenidos que iremos generando. Gracias, profe. Muy bien, pues muchas gracias a todos los que nos están viendo en este canal de YouTube, Entre Historias y Mitos. Próximamente estaremos subiendo más videos. Muchas gracias. Hasta luego.